Hola, ¿cómo están? Bonita tarde de martes. Bienvenidos una vez más a las pláticas sobre alimentación y salud integral que doy en este espacio de CONAIP, a quien agradezco que nos permitan compartir a personas como yo, que nos dedicamos al mundo de la alimentación y de la salud integral, que nos permitan este espacio donde podamos compartir con ustedes estos temas. Así que si quieren ver más información y más de estos espacios, repito que CONAIP permite publicar a través de sus redes sociales, suscríbanse a nuestro contenido semanal y así van a poder tener acceso a los lives o a las transmisiones que hacemos para compartir esta información, no solo yo, sino sobre otros temas que también CONAIP permite compartir. Para quienes se conectan por primera vez a un live como el de este martes, pues me presento, soy Patricia Pineda, soy trofóloga, coach en cambio de hábitos y soy chef de alimentación vegana. Así que bueno, pues me dedico a dar acompañamiento personal, familiar y también grupal a personas que estén interesadas en hacer un cambio completo en su salud, desde los hábitos alimenticios hasta hábitos de ejercicio y hábitos de otro tipo de alimentación que también complementan nuestra salud o complementan el modelo integral de salud, como es la meditación guiada y otro tipo de información que voy a estar compartiendo durante estas semanas hasta finalizar el año. Así que bienvenidos los que se gusten conectar en este martes, los martes siguientes, y quienes quieran revisar el contenido que ya se ha quedado guardado en los medios de comunicación de CONAIP, que puede ser su página o puede ser su canal de YouTube, y repito, suscribirse a nuestro contenido semanal. El día de hoy voy a hablar es una plática muy pequeñita, como muy puntual, porque quiero hacer una aclaración sobre este tema, pero el día de hoy preparé tips para el aumento de nuestra masa muscular y es algo que he venido compartiendo durante 3 o 4 martes anteriores. Primero comencé hablando sobre cómo es que el cuerpo gana grasa, cómo es que de repente podemos tener esos kilitos acumulados de más. Y si gustas ver este contenido, también se quedó guardado, tiene como 2 o 3 martes anteriores a este, que está el contenido aquí en las redes sociales de CONAIP. Y bueno, ahí abordé el tema de cómo es que el cuerpo se comporta o cuál es el comportamiento que muestra el cuerpo para estar acumulando grasa y de repente vernos más gorditos, más llenitos o reservando algunas lonjitas en ciertas áreas del cuerpo. Es importante que si tienes dudas sobre este tema, lo revises antes de decidir ganar masa muscular, porque lo que voy a explicar a continuación son procesos muy distintos. Entonces, por eso decía que tenía que ver con las pláticas anteriores. Después di algunos tips sobre cómo perder grasa de manera más eficiente y en esta transmisión anterior hice la aclaración de que no podemos estar sujetos a dietas milagrosas, a aparatos milagrosos que pueden tener algunos cirujanos o algunas clínicas y que tampoco podemos estarnos sometiendo a medicamentos, cremas, batidos especiales para perder grasa, sino que hay tips muy concretos cuando nosotros tomamos la decisión de perder grasa y lo queremos hacer de manera saludable. Yo supongo, porque además así me lo hicieron saber en algunos comentarios y en algunos mensajes que me escribieron en mis redes sociales, que la siguiente duda era, bueno, ya sabemos cómo se va acumulando la grasa en el cuerpo, ya sabemos algunos tips para perderla de manera eficiente, pero ¿qué pasa con los que estamos interesados en ganar masa muscular? Si te das cuenta, a lo largo de, no sé, tal vez unos 3, 4 años a la fecha, ha estado muy latente el tema de desarrollar masa muscular, de que el cuerpo se vea más marcado. Incluso si nosotros revisamos algunas páginas donde publiquen influencers hablando acerca de cómo se gana la masa muscular, vemos que esta es una tendencia muy marcada, que el cuerpo luzca muy distinto a como lucía en décadas anteriores. Ahora buscamos que el cuerpo se vea estilizado, tenga una buena composición corporal, que los músculos sobresalgan, que no haya lonjitas. Y entonces en muchas ocasiones podemos estar comprometiendo la salud de nuestro cuerpo si no entendemos cuál es el proceso natural mediante el cual el cuerpo gana o desarrolla masa muscular. Entonces hice unos tips muy detallados, muy simples, y voy a empezar con el primero si es que estás interesada o interesado en ganar masa muscular. El primer tip es que elijas un buen health coach o un buen nutriólogo que te pueda guiar y te pueda acompañar en este proceso. Es muy importante
que sea alguien especializado en nutrición deportiva. No puede ser nada más un nutriólogo convencional o un health coach convencional, sino que tiene que tener los conocimientos necesarios que pueden estar dentro de una certificación o de una especialización en la nutrición deportiva. De esta manera va a lograr acompañarte con responsabilidad y va a explicarte los procesos a los cuales tu cuerpo se va a someter para que logres este objetivo. Si tu objetivo es definitivamente que la musculatura de tu cuerpo sobresalga, que crezca, entonces es importante que consideres que sí tienes que tener una guía y que dentro de esa guía deben desdoblarse algunos subtemas, como tu alimentación, que debe ser muy bien controlada, debe ser muy bien calculada para que no haya ninguna carencia de macronutrientes, y por otro lado tiene que estar tu ejercicio, que tiene todo que ver con que puedas lucir tus músculos más prominentes y entonces puedas lograr tu objetivo de ver el cuerpo como quieres verlo, con los músculos sobresalientes o crecidos. Para empezar, después de dar este tip, es importante que haga una aclaración entre la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular. A veces pensamos que estos son procesos simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacerse de manera paralela, es decir, al mismo tiempo, y esto es un gran error. Es importante conocer cuáles son las diferencias de estos dos procesos para que tengas muy en claro por cuál camino te vas a ir primero. ¿A qué voy con esto? A que en algunas ocasiones se acercan personas a mí para que les dé acompañamiento en el crecimiento de masa muscular, pero no tienen un porcentaje de grasa saludable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicar la diferencia que a continuación voy a compartirles y que ustedes entiendan que se debe primero recorrer un camino y después el otro. ¿Por qué? Aquí va la primera diferencia. Cuando nosotros queremos perder masa muscular, vamos a someternos a un régimen alimenticio que tiene que ver con un excedente calórico. ¿Esto qué quiere decir? Un superávit calórico. Va a haber más calorías o más porciones, dicho de otra forma, al momento en el que coma. ¿Por qué? Porque el proceso de ganar masa es un proceso que se llama, es un proceso de anabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que necesito un ambiente hormonal y necesito un tipo de alimentación específicamente calculada para lograr el crecimiento de mis músculos. Mientras que, por el contrario, el perder grasa es un proceso de catabolismo. ¿Qué quiere decir? Pues un proceso de destrucción. Mientras que en el otro voy a hacer construcción de músculos, en el otro voy a hacer destrucción de grasa. Quiere decir que mediante el proceso catabólico que mi cuerpo va a llevar a cabo, yo voy a oxidar grasa como fuente de energía. Si lo digo en palabras más sencillas, mediante el proceso de mi ejercicio y del cálculo exacto de mi alimentación, yo voy a lograr que mi cuerpo utilice mi grasa como fuente de energía, es decir, como combustible. Mientras que en el proceso de aumento de masa muscular, voy a estar en un proceso de construcción, crecimiento y aumento de mis músculos a partir de un excedente en porciones y excedente calórico y de un ejercicio muy bien establecido para conseguir ese objetivo. ¿Por qué no puedo hacerlos de manera simultánea y por qué en algunas ocasiones se ocurre? Bueno, siempre hay excepciones a la regla. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, cuando seas a lo mejor un principiante que te sometas a un régimen de alimentación y como estás haciendo un cambio total de hábitos, puede ser que logres perder porcentaje de grasa y ganar músculo. Pero esto es una excepción a la regla. Esto es alguien que le pasa generalmente a los principiantes en sus cambios de hábitos. No es que no nos puede pasar como que a la generalidad. Es gente muy afortunada que le ocurre estar perdiendo grasa y ganando músculo al mismo tiempo. No son procesos que ocurran de manera simultánea. ¿Por qué no podemos empezar uno indistintamente y elegir empezar el otro? Bueno, cuando tú quieras estar en un régimen de alimentación donde estés persiguiendo el objetivo de que tus músculos sobresalgan, es importante que primero se corrobore que tu porcentaje de grasa está en el ideal y quizás un poquito más bajo, porque esto va a permitir que el músculo sobresalga porque hay pocas células grasas, poca grasa acumulada y por lo tanto tus músculos van a sobresalir más fácilmente. Lo que estamos haciendo es perder grasa mientras el músculo se empieza a notar, pero no se puede hacer al mismo tiempo, repito, porque uno es un proceso de construcción y el otro es un proceso de destrucción. En uno estoy destruyendo células grasas y en otro estoy construyendo masa muscular. Acá necesito excedente de calorías y acá necesito déficit calórico. Entonces, simplemente
En algunas ocasiones, repito, como excepción a la regla, puede ocurrir en quienes, en los principiantes, en quienes están por primera vez haciendo un cambio de hábitos, puede ser que ocurra en la pérdida de grasa simultánea al aumento de masa muscular, pero no va a ser un proceso sostenido. Va a llegar un momento en el que tengan que elegir el camino a seguir. Ahora, el primer paso después de tener un buen health coach o un buen nutriólogo que te va a acompañar en este proceso es que decidan mediante un estudio que puede ser a través de básculas especializadas, decidir cuál camino tomarán. Si encuentra tu nutriólogo que estás en un porcentaje de grasa muy bueno, saludable y tal vez un poquito abajo de lo esperado, entonces él te sugiera, ahora sí podemos ir al camino de aumento de masa muscular. Si por el contrario confirma que tu porcentaje de grasa no está en un nivel saludable y que tal vez te falte un poquito estar abajo de lo establecido para tu peso, para poder lograr que se noten tus músculos, entonces tal vez él te aconseje seguir el camino de primero hacer un programa de pérdida de grasa. Esto es lo más común que podemos encontrar en las personas que están iniciando o que se han planteado por primera vez el objetivo de aumentar masa muscular. Entonces, lo que hacemos es, mediante un cálculo, que hay como 3 o 4 maneras de obtener un cálculo personalizado de macronutrientes, es decir, un cálculo de cuántas porciones necesitas de cada grupo alimenticio. Y entonces una vez que lo obtenemos a partir de tu peso y a partir de tu estatura, ya hay distintas formas o distintos caminos de obtener este resultado, se tienen las porciones exactas que vas a consumir. Estos planes pueden variar entre 21 a 60 días en los que te sometes a este régimen haciéndolo muy al pie de la letra, porque una vez que nosotros estamos persiguiendo objetivos tan precisos como estos, tienes que ser muy disciplinado y muy consciente de que tienes una meta que cumplir. Entonces, te apegas lo más que puedes al plan y conforme vamos viendo los resultados, conforme tu masa se vaya moviendo y vayas perdiendo puntos de masa en tu cuerpo, entonces se puede decidir cambiar al siguiente plan. Y voy a dar esos tips si es que quieres aumentar masa muscular de manera eficiente. Pero antes era muy importante para mí hacer la diferencia, compartirles que son procesos que no pueden llevarse a cabo. A veces hay personas que vienen y me dicen, oye, quiero perder grasa y quiero que se me vean los músculos. Bueno, son procesos que no van de la mano, repito, puede ocurrir en alguna que otra persona, pero es la excepción a la regla porque son procesos opuestos. Y entonces podemos ir primero por un camino, es decir, primero perder un poquito de grasa y llegar al porcentaje de grasa ideal y después cambiarnos en el objetivo, volver a hacer un cálculo especial de macronutrientes donde ahora demos un superávit, es decir, donde ahora haya un excedente de calorías y entonces nos vayamos enfocados específicamente al crecimiento de masa muscular. Pero una vez que el porcentaje de grasa se tiene controlado y que ese porcentaje de grasa nos permita ahora sí enfocarnos directamente en el músculo. Entonces, la respuesta aquí sería, ¿los procesos se combinan? Sí, sí se combinan. Es más, después se ajustan. Y esto es muy bueno que lo consideres porque cuando elijas al health coach que te va a guiar o al nutriólogo que te va a ayudar a lograr estos objetivos, sepa que después de combinarse, estos pueden volverse a ajustar. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de haber terminado mi programa en el que aumenté masa muscular, ya no me gusta cómo me veo o ya me pasé un poquito de la idea en la que quería que luciera mi cuerpo, entonces retomo mi plan de pérdida de grasa y vuelvo a ajustar hasta la composición corporal con la que yo me sienta a gusto, con la que me sienta contento o contenta y con la que crea que haya alcanzado mis metas. Entonces son programas que pueden estarse combinados, repito, siempre y cuando estén guiados por un profesional de la salud que sepa exactamente cómo calcular, que eche mano de estas fórmulas matemáticas con las que pueden calcularse los superávits y los déficits calóricos. Ahora, como son procesos que no van de la mano, se puede lograr, primero, repito, perder grasa. Puedes ver la plática anterior sobre cómo o cuáles son los tips que te pueden ayudar a perder grasa de manera eficiente, como también ahora voy a dar unos muy pequeñitos y resumidos sobre cómo ganar masa muscular de manera muy ordenada, cuidando la salud sin comprometerla. Esto es como que lo más importante. Se pueden dividir los tips como en dos temas importantes a tratar. Uno es la alimentación y el otro es el ejercicio. Cuando estamos buscando aumento de masa muscular, la forma en la que entreno, la hora en la que entreno y la hora en la que me alimento y con qué me alimento es sumamente importante, porque a partir de ahí puedo darle
toda la nutrición que necesita mi músculo para recomponerse, pero también a partir del ejercicio voy a lograr el término conocido como hipertrofia, es decir, pequeños microdesgarres o pequeñas rupturas en las fibras musculares que van a hacer que mi músculo crezca. El músculo va a crecer y va a sobresalir y se va a fortalecer siempre y cuando haga el ejercicio adecuado, tenga un sueño reparador y tenga el alimento perfecto para que ese músculo pueda recomponerse. No es otra cosa el crecimiento del músculo que una cicatriz, dicho de una manera muy simple. Voy a desgarrar, voy a lastimar esa fibra al estar cargando peso en repeticiones muy específicas de ese peso, y entonces voy a lograr la hipertrofia y la voy a recomponer y voy a fortalecer el músculo y lo voy a reconstruir a partir de mi plan de alimentación. Entonces voy a ir dando los tips combinados entre alimentación y ejercicio para que puedas tomar esta información como algo que después tú puedas indagar, profundizar y sobre todo que puedas tener una retroalimentación con la persona que te va a entrenar y con la persona que va a guiar tu plan de alimentación. Y de esta manera, a partir de la plática de hoy, te puedan servir, ya no vayas en blanco con los tips de cómo aumentar masa muscular y cómo funciona este proceso dentro de nosotros. Entonces, voy a empezar primero con un tip de ejercicio, que es entrenar muy pesado, pero sin más de 12 repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo elija trabajar un músculo, lo haga a partir de cargar un peso que solo me permita llegar a 12 repeticiones. Que a duras penas levante o logre la 12ª repetición. Esto va a provocar la hipertrofia en mí, va a hacer que logre de verdad que ese músculo esté trabajando. Más de 12 repeticiones, si es que las puedo lograr y las puedo hacer, no es el peso adecuado para mí porque quiere decir que lo estoy haciendo muy fácil y que no voy a lograr lo que estoy buscando, que es ese micro desgarre en mi músculo. El cuerpo lo va a reparar y a partir de ahí voy a fortalecerlo y verlo más grande. Es muy importante también, otro tip, que evites el ejercicio cardiovascular, el famoso cardio de intensidad moderada, por 40 minutos no nos sirve en un plan de entrenamiento de pérdida de grasa. Nos serviría mucho más, por ejemplo, que hicieras 3 veces a la semana por 25 minutos tu cardio, no más. Y lo ideal es que sea a horas distintas de tu entrenamiento. Quiere decir que si por la mañana entrené pesas, pues escoja 3 días a la semana, puede ser lunes, miércoles y viernes, estoy poniendo un ejemplo, en el que te des un espacio de 25 minutos para correr o para hacer el cardio que elijas, pero que esté separado de tu entrenamiento en el que hiciste pesas. Puede ser que en la mañana hagas las pesas y por la tarde cada tercer día comience a hacer mi cardiovascular, no más. ¿Por qué? Porque el cardiovascular muy prolongado tiende a desgastar masa muscular. Y en el objetivo del que hablamos el día de hoy, que es el crecimiento de masa muscular, lo que necesitamos es un cardio que me permita fortalecer, que sume a lograr este objetivo. Si yo me excedo en unos 40 minutos, por ejemplo, estoy hablando ya de un desgaste de masa muscular. Entonces, cardiovascular muy prolongado no es lo ideal, sino que sea un cardiovascular de 25 minutos cada tercer día, 3 veces a la semana. Es muy importante también que consumas suficiente proteína. ¿Cómo puedes calcularla? En primer lugar, porque es la materia prima del músculo, digamos que son los ladrillos con los que se construye nuestro tejido muscular, son esos pequeños aminoácidos, que es la estructura más pequeña en la que se descompone una proteína, y a partir de ahí nosotros podemos construir la masa muscular, podemos construir esos microdesgarres que van a ser reparados a partir de estos ladrillitos llamados aminoácidos, que son las proteínas. Entonces, ¿cómo la calculo? Es más o menos 1 gramo de proteína por tu peso al día. Si te das cuenta, no necesitas mucho. Sin embargo, yo sugeriría que por ser la materia prima que el cuerpo necesita para la construcción de tus músculos, incluyas un licuado de proteína para preservar grasa muscular, que va a incidir en una mejor composición corporal y a mantener tus niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que he venido hablando durante varias pláticas, que tiene todo que ver con la acumulación de grasa, pero también tiene todo que ver con la formación de nuestros músculos y un buen entrenamiento. Entonces, el cortisol, a pesar de ser una hormona que suele ser agresiva, porque es la hormona del estrés, si nosotros la procuramos en un buen ambiente hormonal, puede darnos grandes resultados en el aumento de masa muscular. Entonces, incluir ese licuado de proteína te ayuda a mantener los niveles de cortisol
que estén estables, porque recuerda que si elevamos el cortisol, es decir, si estamos sometidos a estrés, si estamos estresados, el cortisol elevado destruye el músculo y no permite que pierdas grasa como fuente de energía. Entonces, puede no ser un aliado, sino convertirse en un enemigo. Es un aliado cuando está en sus niveles adecuados. Y este licuado de proteína es un pequeño aporte extra de proteína y es un gran aliado que favorece mantener los niveles de cortisol en un número correcto, adecuado. Entonces, es importante incluirlo. Con el tema de los carbohidratos, ahorita estaba en el tema de la proteína, deben ser en todas las comidas, siempre y cuando tú estés enfocado en masa muscular. Porque si estás enfocado en pérdida de grasa, recuerda que ahí es otro tema con los carbohidratos y no los utilizamos a todas las horas del día ni en todas las comidas. Pero si estás con la intención de ganar masa muscular, el carbohidrato es un grupo alimenticio fundamental que tiene que estar presente en todas tus comidas. No hay que eliminarlos nunca, hay que ser muy inteligentes a la hora de escogerlos, tienen que ser carbohidratos naturales, no refinados, porque de lo contrario van a ser un enemigo que me va a hacer engordar, no son aliados, son alimentos sumamente procesados y adictivos, añadidos con muchísimos tipos de azúcares, y estos no nos van a permitir lograr una bonita composición corporal, ni mucho menos un crecimiento de la masa muscular. Entonces es importante que carbohidratos refinados no. ¿Cuáles son los procesados? Donde el hombre metió la mano para lograr su producción, como son las harinas procesadas, las pastas procesadas, los arroces refinados, todos los cereales que estén refinados, que formen estos pasteles y panquecillos de panaderías comerciales, los panes de caja, los cereales de caja, los licuados que sean endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa. Este tipo de carbohidratos refinados no son los aliados en el momento en el que queremos perder masa grasa y conservar o crecer masa muscular. Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de consumirlos. Al final el carbohidrato es gasolina para el músculo. Entonces llega como glucógeno, que es glucosa proveniente del carbohidrato almacenado y comienza a regenerar las fibras musculares, mientras que la proteína es la materia prima. Entonces, si te das cuenta, carbohidrato y proteína, dos grupos alimenticios importantísimos que pertenecen a la clasificación de macronutrientes, son sumamente importantes al momento de querer generar el crecimiento de la masa muscular. Uno va a ser como la gasolina, es el carbohidrato, le da fuerza para que yo concluya mi entrenamiento, para que pueda iniciarlo, mientras que la proteína es la materia prima. Viene a reconstruir los microdesgarres que generé a partir del entrenamiento, pero que además generé gracias a la energía de haber tenido carbohidratos en el cuerpo. Entonces, sumamente importante que los dos estén presentes en el régimen o en el plan de alimentación en el que quiero aumentar masa muscular. ¿Cómo se sugieren comer los carbohidratos? Bueno, antes de tu entrenamiento va un carbohidrato complejo que te dé energía sostenida. Un carbohidrato complejo es un cereal, por ejemplo, de lenta absorción, puede ser un plato de avena, puede ser un pan tostado, siempre y cuando sea de granos enteros, es decir, que sea integral. Puede ser quinoa. Este es un carbohidrato complejo de lenta absorción que me va a dar energía sostenida, prolongada, para que yo pueda iniciar y terminar mi entrenamiento con muchísima energía y pueda concluir estas repeticiones del músculo que esté trabajando sin ningún problema. Es decir, repito de nuevo, tenga energía. Y después del entrenamiento necesito uno de alto impacto glucémico. ¿Qué quiere decir? Uno que no sea de energía sostenida, sino que rápidamente me vuelva a reconstruir el glucógeno o las reservas de carbohidratos que usé durante el entrenamiento. Así que aquí puede ser una fruta que es de rápida absorción de alto índice glucémico y me vuelve a dar energía después de haber concluido el entrenamiento. Y en el desayuno es importante que incluyas tus carbohidratos fibrosos porque llevas toda la noche sin comer y hay que llenar reservas de carbohidratos, reservas de glucógeno. Entonces, si te das cuenta que acabo de darte 3 tips de cómo comerlo. Las proteínas van en todas las comidas, los carbohidratos van en todas las comidas, pero aquí hice una diferencia entre los 3 grupos. Un carbohidrato complejo al inicio de mi entrenamiento, un carbohidrato de alto índice glucémico al terminar para volver a tener energía y un carbohidrato fibroso, que pueden ser vegetales, una vez que concluí mi entrenamiento y que ya me voy a sentar a desayunar. ¿Qué pasa con el grupo de las grasas? Que es un grupo
al que muchos les tenemos miedo o les teníamos antes de tener información como la que voy a compartir. Bueno, las grasas representan bienestar hormonal. Si tú revisas nuestra plática anterior sobre cómo se pierde la grasa, hice varias veces énfasis en que la grasa se pierde con grasa, porque al final es este grupo que sí tiene un poco más de calorías, pero que no eleva la insulina, y la insulina, recuerda que es una hormona enemiga, es una hormona que inhibe la pérdida de grasa, es más, es una hormona que se comporta como aliada de la grasa y nos hace estarla acumulando. La insulina la despiertan los alimentos como los carbohidratos. Entonces, cuando quiero perder grasa o quiero aumentar masa muscular, la grasa suele ser un aliado porque me permite tener calorías sin tener que despertar a la insulina, que es la hormona inhibidora de la pérdida de grasa. Entonces, las grasas representan bienestar hormonal y con estas bajo control vas a lograr el ambiente para aumentar masa, con mayor eficiencia. Hormonas como la testosterona, involucrada en la formación de músculos, se sintetiza a partir de la grasa. Así que recuerdas todo ese ambiente hormonal que necesitamos para lograr nuestros objetivos, como ganar masa muscular, pues todo este ambiente hormonal se ve sumamente ligado o favorecido por una buena ingesta de grasas saludables. Entonces, es muy importante que la sensibilidad a la insulina mejore cuando consumes grasas como omega 3 y muy importante que este ambiente hormonal lo logres eligiendo grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, aceite de ajonjolí, chía, linaza, aceitunas. Este tipo de grasas como el aceite de aguacate nos van a ayudar muchísimo porque son grasas saludables que tienen justamente las propiedades de lograr un balance hormonal correcto. Ahora, no consumas grasas antes y después del entrenamiento porque hace la absorción de los otros nutrientes más lenta. Entonces recuerda siempre que los aliados durante el entrenamiento y después son carbohidratos y proteínas. A la hora de la comida, añade tus grasas saludables y sobre todo a la hora de tu cena, que tu cena tenga un buen aporte de grasas saludables porque aquí es donde juega un papel crucial la grasa. Va a lograr el balance hormonal para que tengas un sueño profundo y reparador, no molesta la insulina, lo cual quiere decir que te va a dejar tranquilo para descansar, pero aquí viene lo importante de lograr el sueño reparador. Mientras nosotros dormimos aproximadamente de 8 a 9 horas de un sueño profundo y reparador donde nada nos despierte, estamos logrando justamente que el músculo crezca. En el sueño profundo nos regeneramos, las células se regeneran, nos autocuramos, sanamos, rejuvenecemos y el músculo crece. Digamos que todo el trabajo del día cierra el broche de oro con una grasa saludable en la cena que permite que sueñes, te repares, duermas profundamente y logres lo que has estado buscando durante todo el día, que el músculo se repare de esos microdesgarres gracias al conjunto de todos los hábitos que hiciste desde que te despertaste hasta que elegiste lo que ibas a cenar para antes de dormir. Entonces, lo más importante es que te dejes guiar por un profesional de la salud que haga un cálculo correcto de tus macronutrientes y más que eso, que sepa elegir cuál es el camino adecuado para ti. Si vas a ir primero por la pérdida de grasa o vas a ir directamente al aumento de masa muscular. Muy importante que no pierdas de vista que son procesos que no van de la mano, ocurren simultáneamente en un pequeñísimo porcentaje de personas que por lo general son principiantes en el cambio de hábitos, pero una vez que ya llevas tiempo cambiando tus hábitos, un tiempo logrando la composición corporal que tienes y buscando un porcentaje de grasa saludable, entonces ya puedes elegir entre los dos caminos a tomar. Cualquiera de los dos que tomes, recuerda que debes hacerlo muy disciplinado. Necesitas disciplinarte, meterte y apegarte a tu plan para lograr estos resultados y que no hay nada como ir disfrutando el proceso. Pueden ser procesos lentos, no son procesos de la noche a la mañana, pero una vez que entendemos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, se toman mejores decisiones y sobre todo se hace uno consciente de que el cambio y el objetivo que estamos persiguiendo es siempre preservando y cuidando la salud. Así que no la comprometas con cambios milagrosos, con batidos o licuados que te prometen ser la maravilla en la pérdida de grasa o en el aumento de masa muscular. Es muy importante también que tu licuado de proteínas sea recetado por un profesional de la salud, que no tenga edulcorantes, que no tenga sustancias que puedan ser sumamente tóxicas, que sea lo menos procesado posible, que optes por proteínas de origen vegetal, que así siempre suelen ser las mejores y son buenas aliadas, y sobre todo que entiendas que esto es un proceso que puede llevar tiempo, pero repito, que no comprometerá tu salud siempre y cuando sea bien guiado.
Estos fueron los tips de hoy para el aumento de masa muscular. Si la plática te gustó, déjanos un comentario, comparte este contenido. No olvides suscribirte a nuestro contenido semanal. Y para quienes estén interesados, los invito a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Patricia Pineda Cocina Saludable. Ahí también comparto recetas, comparto tips, comparto información parecida a esta y a veces complementa la información que comparto aquí los martes. Gracias nuevamente a Conaib y gracias a ustedes por conectarse y darnos un poquito de su tiempo al sentarse y escuchar estas pláticas. Gracias y nos vemos el próximo martes.